aludía brevemente, ¿no?, hace algunos minutitos en la primera hora a el profesor Germán López y a su sabiduría que siempre nos trae alguna vivencia de la historia. Y digo vivencia porque uno la puede sentir, la puede palpar como actual también, ¿no?, en esto de traspolar las cosas a través de ese mensaje que va dejando también el señor presidente de la Asociación Cultural Belgraniana. Así que ya lo tenemos nuevamente instalado frente a nosotros con el pizarrón y todo lo que nos va a ir enseñando hoy el profe López. Bienvenido, Germán, buenas tardes. Buenas tardes, Mario, un placer estar nuevamente en tu programa y con toda tu audiencia. Bueno, realmente es muy provechoso esto, es muy productivo, perdóname que te saque un minuto, pero me parece que el ejercicio de la memoria, ¿no?, el ejercicio de la historia es válido y es digno de hacerlo, ¿no? Sí, como bien decías vos, ese ida y vuelta entre el presente y el pasado me parece que siempre sirve y siempre es útil, ¿no es cierto? Por eso exacto. conocer la historia nos permite pensar el presente. Claro, claro. Y en esto de ir conociendo, vos habías llegado la semana pasada, le decimos a la gente que por ahí no te pudo escuchar, a hablarnos de Miguel de Güemes y bueno, casi estabas ya en el ocaso, ¿no es cierto?, de su actividad, de su vida. Habías mencionado algunas revueltas, ¿no?, intestinas que se estaban provocando por algunas órdenes que él había dado, pero que mejor que vos mismos nos puedas nuevamente poner en autos, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que dijimos la semana pasada. ¿Cómo no? Hoy vamos a tratar la muerte del general Güemes, ¿no? La semana pasada habíamos visto la complejidad de la sociedad colonial y el carácter disruptivo que tuvo la movilización de las milicias gauchas en la disputa por el poder. Particularmente lo que había significado el fuero gaucho, ¿no es cierto?, según el cual las milicias gauchas quedaban por fuera del sistema jurídico ordinario y la administración de justicia quedaba a cargo del jefe de milicias, que en este caso era el general Güemes. Era un modo de restarle poder e influencia a las élites urbanas sobre los habitantes de la campaña, que ahora se encontraban protegidos por Güemes y desafiaban abiertamente a esta clase social. Otro lugar de conflicto y de tensiones era la confiscación de bienes y el pago de tributo, particularmente el arriendo, que era el medio que tenían los terratenientes de transferir la renta agrícola en detrimento del arrendatario, que en este caso eran los gauchos. Todo esto la revolución lo va a poner en cuestión. Es una sociedad que se va a ir resquebrajando al ritmo que impone la guerra con los realistas. Güemes comienza a construir su poder a partir de 1814. La historiadora salteña Ana Mata, que es una estudiosa de este tema, dice: durante 1814, Güemes se refiere a los paisanos insurrectos como mis gauchos, y se atribuye ya, de fecha tan temprana, un liderazgo y un ascendiente, dice, que comenzará a construir ese año y consolidará en lo sucesivo cuando ejerza el poder como gobernador de la provincia de Salta. Desde 1814, la revolución comienza a ser para el paisano de Salta esa sensación brutal, vaga y exaltante, a la vez de estar viviendo un momento excepcional en el que todo se vuelve posible, dice la historiadora. ¿Y qué es lo que comienza a volverse posible para ellos? Es muy difícil determinarlo, pero es verosímil suponer que el reconocimiento del fuero militar que los protegía de la justicia local, el ascenso militar que hace posible el reconocimiento social y las posibilidades de acceder a tierras o no pagar por ellas debe haber actuado como factores de importancia, ¿no? Ahí el gaucho adquiere conciencia del poder que poseían en su lucha contra los realistas. Síntoma evidente de este poder, dice la historiadora, será la organización de la división de infernales
el regimiento de Infernales, reconocido, muy reconocido, sin la autorización de Buenos Aires. Y acá surge un dato interesante, Mario, que es el saber por qué a los Infernales de Güemes se los denominó así, Infernales. Ajá. Y acá comienza a hacer su aparición una disciplina que está detrás de cada discurso, ¿no? Está detrás de cada acción. Por secularizada que parezca ese discurso o esa acción, siempre está detrás la teología. Acá es donde aparece la teología. ¿Por qué? Porque Güemes bautizó a sus soldados criollos con el nombre de Infernales para distinguirlos de los realistas. ¿Por qué? Porque los realistas se llamaban, sus regimientos se hacían llamar los angélicos. Eran los ángeles católicos queriendo imponer el dominio sobre los infieles, que éramos nosotros que estábamos haciendo la revolución. Entonces Güemes les opone los infernales salamanqueños. La Salamanca, seguramente nuestros oyentes saben lo que es, pero puede haber alguien que no, es ese lugar o una cueva donde se encuentra el diablo, donde las brujas efectúan sus reuniones 3 veces por semana y donde acuden los que se inician en la práctica del maleficio, los que van a aprender toda suerte de mañas, destrezas o habilidades. Sí. Hay incluso algunas canciones, ¿no? Y claro, en el norte se conoce esto de la Salamanca. Güemes, entonces, al denominar a sus tropas los infernales, se opone a los realistas desde la cultura popular criolla. Es un modo de saber interpretar las creencias de su pueblo. Esto es muy interesante. Entonces, cuando el general realista, el general Valdés, al frente de sus angélicos, de su regimiento de angélicos, quiso robar una hacienda en el rancho de un postero salteño, advirtió que un niño, un changuito de 5 años, a órdenes de su mamá, salía disparando el galope, montando en pelo en un caballo, para avisar a su padre que estaba oculto en la sierra. Ante tal acto de infernal arrojo, dice la historiadora, el general Valdés dijo: a este pueblo no lo conquistaremos jamás. Siempre mencionamos, y en estos ciclos siempre hemos mencionado la importancia de la religión en el proceso revolucionario. Claro, exactamente. Y cómo ésta se encuentra inserta en el imaginario popular. Y actualmente, y pese a que somos una sociedad, vuelvo a repetir, secularizada, también vemos hoy en el discurso político un trasfondo teológico. Y es como dice Walter Benjamin, la teología es ese enano maltrecho. Benjamin, que era un filósofo alemán, tomaba esta idea o esta figura de los autómatas del siglo XVIII. Si uno busca en internet hoy los autómatas del siglo XVIII, lo van a poder encontrar. Hoy serían los ancestros de los actuales robots. Eran máquinas con sistemas de relojería muy originales que simulaban movimientos de personas o de animales en plena época del maquinismo, ¿cierto? Claro. Casi a la perfección, ¿no? Pero hubo uno de ellos muy famoso, que fue el autómata turco, que simulaba ser una persona que era un genio del ajedrez al cual nadie podía ganarle una partida. Y estaba vestido con la ropa de un turco. Personas muy famosas jugaron con este autómata. Uno de ellos fue el mismísimo Napoleón. Benjamin Franklin también. También lo mostraron en todas las cortes de Europa, recorrió toda Europa. Todo el mundo se preguntaba cómo funcionaba este sofisticado aparato. Posteriormente, ya varias décadas después, se supo que debajo del mueble donde se apoyaba el tablero de ajedrez se encontraba tabicado, sin que nadie lo pudiese ver, un enano que era un genio del ajedrez y que a través de un conjunto de espejos movía las manos del autómata realizando jugadas perfectas. Benjamin, el filósofo, lleva esto al plano de la filosofía para explicar
que se puede ganar cualquier partida si se pone al servicio de algunas ideas políticas a la teología, la cual es pequeña y fea y no deja verse en absoluto. Eso dice Verso. Hacemos esta digresión, Mario. Sí, es muy interesante. Sí. Para explicar el por qué la religión tenía este peso específico, ¿no?, tan importante en el proceso revolucionario, y era utilizada por ambos bandos, ¿no?, como un justificativo de sus acciones. Y me pareció interesante hablar de esto porque hoy también perfecto. el trasfondo del discurso político actual se encuentra en la discusión teológica. Entonces, volviendo a Güemes, en 1821 muere Martín Miguel de Güemes. Por sostener la independencia había desechado el ofrecimiento de 1.000.000 de pesos fuertes y los títulos de Marqués y Grande de España, ofrecido por el virrey de la Serra, un soborno. Las políticas ejecutadas por el sistema Güemes, como habíamos hablado la semana pasada, comenzaron a perder fuerza ya con el alejamiento del conflicto, ¿no?, cuando comienzan a ser vencidos los realistas. Para 1821 los opositores a Güemes van a redoblar los esfuerzos para deponerlo, y ya lo comenzaban a llamar el tirano. ¿Quiénes eran estos opositores? La aristocracia afectada por la movilización militar, los realistas y algunos opositores internos como el gobernador de Tucumán, Bernabé Arauz, que pretendía el control de las provincias del norte, tener influencia. Él había declarado la República de Tucumán, y quería tener influencia sobre Salta, sobre Jujuy. Se encontraba luchando contra Güemes, pero también se encontraba haciendo negociaciones con los realistas en contra del general Güemes. En 1821, entonces, avanza el general realista Olañeta en la 8ª invasión a Salta, al frente de 2.000 hombres. Mientras tanto, Güemes se encontraba luchando con Arauz. Y mientras esto sucedía, sus adversarios de Salta aprovechaban el momento para deponerlo del mando. Entonces, convocan al pueblo a un cabildo abierto. El 24 de mayo de 1821, convocan un cabildo abierto. Leyeron un manifiesto donde hablan sobre la execrable conducta del gobernante. Y declararon en ese momento que cesaba la guerra con Tucumán. Cuando Güemes supo de esto, se vuelve con una escolta a la ciudad de Salta. Y ahí lo estaban esperando algunos gauchos armados de algunos escuadrones. A Güemes le bastó tan solo avanzar hacia esos gauchos para que estos comenzaran, cuando lo reconocieron, comenzaron a gritar ¡Viva Güemes! Y la revolución entonces se terminó, en contra de Güemes, se terminó en ese momento. Pero mientras tanto, Olañeta manda una avanzada de 800 hombres a las órdenes de un vaquiano. Ya habíamos hablado de la figura del vaquiano y lo que significaban estos, ¿no? Estos conocían muy bien el terreno. Este se hacía llamar el Barbaducho, quien por caminos ocultos logró entrar en la ciudad de Salta, y allí lo espera Güemes. En la medianoche del 7 de junio de 1821, sus partidas llegan a la plaza de Salta, y así lo describe el historiador Adolfo Saldías, y voy a citar. Güemes había bajado de su campamento a la ciudad y despachaba a esa misma hora en la casa de su hermana Doña Magdalena. Doña Magdalena es la que después es conocida como Macacha Güemes. Macacha Güemes, la hermana de Güemes, la madre de los pobres, o la madre de pobrería, así fue llamada. La semana que viene vamos a hablar de Macacha Güemes porque es una figura muy interesante y nos permite rescatar a la mujer, ¿no?, en esta lucha. Uno de sus ayudantes cruzó la plaza, de los ayudantes de Güemes, y la partida realista le dio el alto quien vive, la voz de alto. Y al responderle la patria, le hicieron fuego. Con el ruido de las detonaciones, Güemes montó a caballo y se dirigió a la plaza, seguido de su escolta. Y hubo otro alto quien vive que lo detuvo. Y con la respuesta de la patria,
le hacen también una descarga de fusilería. Güemes se retira para ganar el campo, ¿no? Pero otra partida realista que venía a sus espaldas le hizo una nueva descarga y esta sí lo alcanza y le dan un tiro por la espalda. Sus soldados, por supuesto, lo condujeron al campamento de Chamical, donde murió a los 10 días. El general Paz dice, y voy a citar, dice: bajo el mando de Güemes, la heroica provincia de Salta fue un baluarte incontrastable de la República toda. Esos gauchos con pequeñísima disciplina resistieron victoriosamente a los aguerridos ejércitos españoles. Pezuela, Serna, Canterac, Ramírez, Valdés, Olañeta y otros afamados generales españoles intentaron vanamente sojuzgarlos. Si Güemes cometió grandes errores, sus enemigos domésticos nos fuerzan a correr un velo sobre ellos, para no ver sino el campeón de nuestra independencia y el mártir de la patria. Bueno, Mario, así terminó Güemes, un incorruptible a la altura de San Martín, a la altura de Belgrano, y tan denostado también, ¿no?, como estos, por aquellos pequeños hombres que como siempre actúan pensando en sus intereses personales y no desde el interés nacional. Exactamente. Te voy a dar unos datos para ya finalizar con respecto a esto. Dice que Güemes muere a los 36 años de edad por un tiro en la espalda que va a entrar en la cadera derecha y se aloja en la ingle. Olañeta, el general realista, cuando se enteró que estaba herido, le envió un emisario donde le ofrecía abrirle camino a Buenos Aires a cambio de su rendición. Y la respuesta fue la siguiente: diga a su jefe que agradezco sus ofrecimientos sin aceptarlos. Está usted despachado. Esto le costó la vida, porque en Buenos Aires iba a recibir las atenciones correspondientes, ¿no? Claro, sí. Inmediatamente le hizo jurar a su jefe de Estado Mayor, el coronel Vitt, que continuara la lucha hasta que no quedase en la tierra un solo argentino o un solo español. La Gaceta de Buenos Aires publicó el 19 de julio de 1821, dice: murió el abominable Güemes al huir de la sorpresa que hicieron los enemigos con el favor de los comandantes Cerda, Zavala y Benítez, quienes se pasaron al enemigo. Ya tenemos un cacique menos. Eso era lo que pensaba Buenos Aires de Güemes. Claro. Sí. Y vos me habías preguntado la otra vez sobre la hemofilia. Exactamente, sí. Bueno, está descartado que sufriera esta dolencia, ¿no? Esta fue una versión del general Paz que hablaba de una depravación humoral del físico, decía Paz, del físico de Güemes, por lo cual cualquier herida que recibiese le sería mortal. Claro. Bueno, esto está descartado porque la hemofilia es hereditaria y no hay ningún registro de que alguien en su familia sufriera esta enfermedad. Además, si hubiese sido hemofílico, hubiese muerto en horas y no a los 10 días de ser herido. Exactamente. Lo mató una infección severa que le produjo una gangrena en la pelvis producida por el tétano, como consecuencia de ese tratamiento precario que le habían dado sus gauchos. Claro, exactamente. Una de sus frases fue: a nada temo, porque he jurado defender la independencia de América y sellarla con mi sangre. Todos estamos dispuestos a morir primero que sufrir por segunda vez una dominación odiosa, tiránica y execrable. Después dice: yo no pretendo ni gloria ni homenaje, yo solo trabajo por la libertad de la paz. Bueno, el próximo programa vamos a hablar de Macacha Güemes, Mario, es la madre de los pobres, y también de su esposa, Carmen Puch Velarde, que lo acompañó hasta el final también. De esta manera rescatamos la figura de la mujer. Carmen Puch va a ser la antecesora de Robledo Puch. Sí, me quedé meditando ahí en el apellido. Claro. Sí. Así que, bueno, vamos a hablar sobre estas dos mujeres. Brillante como siempre, profesor. Gracias por estar. Bueno, gracias, Mario. Un abrazo grande y un saludo a toda la audiencia. Gracias, hasta siempre.